Ok, el Evangelio como vida y poder de Dios. Podemos decir realmente que el Evangelio es la vida y el poder de Dios, ¿ok? Que fluye en nuestros corazones, ¿ok? ¿Por qué fluye este Evangelio, esta vida y poder de Dios en nuestros corazones o mediante qué lo hace? Bueno, mediante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ok? A través de esa ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, así de esa manera, lo que es el Evangelio, el poder y la vida de Dios puede fluir y puede manifestarse en cada uno de nosotros. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo número 2, y declara, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte, ¿ok? Este mismo apóstol, en esa misma carta, Romanos capítulo 1, verso 16, habla acerca del Evangelio y dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿ok? Para salvación. Ahora, ¿a quién el Evangelio le produce salvación? A todo aquel que cree, ¿ok? Primeramente dice al judío, pero también al griego, al gentil, ¿ok? Y el Evangelio es para todos los hombres y es un poder dado de parte de Dios, un poder que tiene a Dios como fuente, un poder que sale de Dios para ministrar salvación en el hombre. Esta salvación tiene mucho que ver, ¿ok? Con liberar al hombre, ¿ok? Del poder o la potestad del pecado, ¿ok? Porque el hombre por sí mismo no se puede liberar del pecado. El hombre en su estado y condición natural es esclavo del pecado. De hecho, está muerto en delitos y ¿qué? Y pecados. Entonces necesita un poder, ¿ok? Muy superior al poder del pecado, ¿ok? Que lo pueda liberar de esa esclavitud y de esa atadura, ¿ok? Así obra el Evangelio en el corazón. Hace una liberación de ese poder del pecado. Es lo que Pablo llama ahí en 2 de Timoteo 1:10, quitar la muerte, ¿ok? Porque el pecado es lo que trae la ¿qué? La muerte, ¿ok? Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado que entró la muerte. Así la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Entonces este poder quita la muerte del corazón, pero junto con quitar la muerte del corazón, dice que saca también a luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Y Pablo sabe por la experiencia viva que ha tenido y que ha visto en sus hermanos que esto Dios lo opera por el Evangelio, ¿ok? Por el poder y la vida de Dios que obra en los corazones de los hombres, ¿ok? Gálatas. Vamos a Gálatas allí, capítulo número 6, versículo número 15. Gálatas capítulo número 6, versículo número 15. Estoy sin gafas, no es que me operé, sino que se me quedaron. Es como cuando uno mira jeroglífico, estoy tratando de ver. A ver qué leo, cómo leo. Gálatas 15. Gálatas 15 dice, porque en Cristo Jesús, ¿qué? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Eso es lo que produce el poder y la vida de Dios en el corazón. Produce una nueva ¿qué? Creación. Y en esa nueva creación no tiene valor alguno cualquier obra que uno haga, humana o naturalmente, o deje de hacer. ¿Ok? No tiene valor alguno nuestras obras propias, humanas, ¿ok? Sino son las obras, si hay unas obras en la
en el Evangelio. Sí hay unas obras, pero son las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos ¿qué? En ellas. ¿Okay? Son las obras de Dios o las obras que Dios produce ¿qué? En nosotros. Por eso el profeta ha dicho, nosotros tenemos paz porque Dios ha hecho en nosotros, Él en nosotros, todas nuestras obras. ¿Ok? Entonces es la obra de Él, pero es la nueva ¿qué? Creación. ¿Ok? Entonces el objetivo que este evangelio tiene y el objetivo que este evangelio quiere producir en cada uno de nuestros corazones es que lleguemos a ser guiados por el Espíritu. ¿Ok? Que lleguemos a ser dirigidos por el Espíritu. La vida del evangelio es la vida en el Espíritu de Dios. ¿Ok? De eso se trata. ¿Ok? De eso se trata. Poder ser guiados y poder ser direccionados ¿en qué? En el Espíritu del Señor. De hecho, todo el conocimiento espiritual que uno puede adquirir, ¿ok? O toda la enseñanza que Dios le ministra al corazón tiene una meta y tiene un objetivo. No es que usted y yo sepamos más. No tiene que ver con eso. ¿Ok? O que ahora tenemos más material y podemos predicar más. No tiene que ver con eso. El objetivo de ser enseñados espiritualmente de parte de Dios es para que nosotros seamos dirigidos cada vez más y direccionados cada vez más por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Juan capítulo 16, vamos a mirar el versículo 13 y el versículo 14. ¿Ok? Juan capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. ¿Ok? Juan, sí. Juan 16, 13 y 14. Habla de esto que estamos hablando. ¿Ok? Dice, pero cuando venga ¿qué? El Espíritu de verdad. ¿Ok? El Espíritu de verdad ha venido a nuestros ¿qué? Corazones. ¿Ok? Pero su obra sigue siendo la misma, la que fue descrita allí. Dice, Él os guiará ¿qué? A toda la verdad. ¿Esa verdad quién es? Cristo el Señor. ¿Okay? Por eso, por el Espíritu, el Hijo puede ser revelado. Pablo dijo, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué? De Jesucristo. Y esa revelación es ministrada por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de revelación. Pero observe, dice, en el conocimiento de Él. ¿Ok? Eso era lo que el Señor anunciaba. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará ¿qué? Por su propia cuenta. ¿Ok? El lenguaje del Espíritu, las palabras que ministra el Espíritu no son palabras aisladas o propias o particulares o independientes solo del Espíritu sin tener que ver con el Padre ni con el Hijo. No. Ellos están íntimamente conectados, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán ¿qué? De venir. Verso siguiente. Él me glorificará porque tomará ¿qué? De lo mío, ¿ves? De la propia vida, sustancia, esencia de Cristo, y os lo hará ¿qué? Saber. ¿Ok? Ese es un gran beneficio que nosotros tenemos para participar de la guía y de la dirección del Espíritu. De hecho, realmente todo el mover nuestro como hijos de Dios debe ser bajo la guía y bajo la dirección del Espíritu. De otra manera, realmente, según la perspectiva divina, no podríamos caminar. ¿Ok? Bajo esa dirección y bajo ese propósito. ¿Ok? Todo lo que podemos hacer que pertenece a la voluntad del Señor tiene que estar necesariamente dependiente de ¿qué? Del Espíritu del Señor. Vamos a revisar allí en
Romanos capítulo 8, versículo 14. El apóstol Pablo expone ahí una verdad muy tremenda. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: porque todos los que ¿qué? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Son hijos de Dios. ¿Okay? Es la identidad, ¿okay? El sello, el fundamento. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Son hijos de Dios. ¿Okay? Miren la importancia que tiene realmente ser dirigidos y ser direccionados. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Hay un cuadro muy interesante que lo encontramos en Números. ¿Okay? Números capítulo 9. Vamos a mirar del verso 15 en adelante, ¿okay? Hasta el verso 23. Números 9, verso 15 al 23. Dice: el día que el tabernáculo fue ¿qué? Levantado, la nube cubrió el tabernáculo, ¿ok? Sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. ¿Hasta qué? Hasta la mañana. La nube en el día, eso era lo que era, una nube, pero en la noche cambiaba una apariencia como si fuera una columna de fuego, pero era la misma nube que estaba allí. Cuando ellos terminaron de levantar el tabernáculo conforme a las medidas y el diseño que Dios había dado, la nube apareció y se posó allí. ¿Ok? Así era que todo el tiempo la nube lo cubría de día y de noche ¿qué? La apariencia de fuego. Cuando se alzaba ¿qué? La nube del tabernáculo, los hijos de Israel ¿qué hacían? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, los hijos de Israel acampaban. ¿Okay? Ya nos empieza a describir la ¿qué? La dirección, la guía. Eran dirigidos ¿por qué? Por la nube. ¿Ok? Ellos no se podían mover según a ellos les parecía. Ellos tenían que moverse exclusivamente bajo la guía y la dirección de ¿qué? De esa nube. ¿Ok? Al mandato de Dios, los hijos de Israel ¿qué hacían? Partían. Y al mandato de Dios, los hijos de Israel ¿qué? Acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían ¿qué? Acampados. ¿Ok? Cuando la nube, ¿qué hacía? Se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y ¿qué hacían? No partían. Imagínense si a ellos se les hubiese dado por partir, si la nube seguía posada allí. Era algo caótico, era algo desastroso, porque iban a caminar un camino por donde Dios no los estuviese ¿qué? Guiando, por donde Dios no los estuviese direccionando. ¿Okay? Esto es una sombra realmente de lo que implica la ¿qué? La guianza del Espíritu del Señor, el ser dependientes del Espíritu del Señor. Ayer compartíamos un poquito y decíamos que Israel como pueblo o Israel como nación es un tipo del hijo corporativo. ¿Ok? Por eso Dios le manda a decir a Faraón: deja ir a mi hijo. A mi hijo. O sea, el pueblo de ¿qué? De Israel, para que me celebre fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Es tipo de la iglesia. ¿Ok? Por eso Pablo habla del Israel de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor ¿qué? Partían. Era la dinámica en la que Dios los tenía. Y cuando la nube se detenía, ¿ok? Desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ¿ellos qué hacían? Partían. O si estando, ¿ok? O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ¿qué? O sea,
El punto es, quien dirigía era la nube. Quien establecía los tiempos era la nube. Quien indicaba la dirección a avanzar era la nube. ¿Ok? No eran ellos. Ellos no tomaban sus propias decisiones. Ellos estaban bajo ¿qué? Bajo la guía y bajo la dirección de Dios. ¿Ok? Note que ahorita leímos la expresión al mandato de Dios se paraban o al mandato de Dios avanzaban. ¿Cuál era el mandato de Dios? La nube, sigan la nube. Presten atención a esa nube. ¿Qué dice? ¿Sí qué? Si 2 días, igual 2 días, 4 días, 7 días, lo que fuera. ¿Un mes? ¿O qué? ¿O un año? Mientras la nube ¿qué? Se detenía sobre ese tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel que seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ¿qué hacían ellos? Ellos partían. ¿Okay? Entonces, todo eso lo que nos está describiendo es que la guía y la dirección del Espíritu, así exactamente tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser guiados bajo esa dirección. ¿La dirección de qué? Del Espíritu. Así operan los hijos de Dios. ¿Ok? Guiados bajo la dirección del Espíritu. ¿Qué camino debemos seguir? El Espíritu nos dirige. ¿Qué decisión debemos tomar? El Espíritu nos dirige. ¿Vamos o no vamos? ¿Nos quedamos o avanzamos? ¿Ok? ¿Nos unimos o no nos unimos? ¿Entramos en una relación con una persona, aún para cualquier cosa, un negocio, algo que vamos a hacer? No podemos correr a lo loco. Tenemos que buscar la guía y dirección de qué? Del Espíritu. Ser dependientes del Espíritu. Para eso el Espíritu nos ha sido ¿qué? Dado. Y si nos ha sido dado es porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad para seguir la guía, voluntad y dirección de Dios. O sea, necesitamos ¿de quién? Del Espíritu del Señor. Gálatas capítulo 5, Pablo dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. ¿Okay? Ese ser guiado, ese andar tiene que ver con conducir. ¿Ok? También tiene que ver con llevar, pero también tiene que ver con traer. ¿Ok? Tiene que ver con meter algo o tiene que ver con sacar algo. ¿Ok? O sea, tiene que ver con un operar que diario, continuo y constante, pero bajo la guía y la dirección del Espíritu del Señor. ¿Ok? Ahora, esto está testificado ampliamente allí en las Escrituras. ¿Ok? Como es el Señor el que guía. ¿Ok? Como es el Espíritu del Señor el que guía, entonces debemos estar ¿qué? Prestos y atentos precisamente a esa guía y a esa dirección. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Ok? Por tanto, nosotros todos mirando ¿qué? A cara descubierta como en un espejo. ¿La qué? La gloria del Señor. Eso solamente aparece en el rostro de Cristo. La gloria solo está en el rostro de Cristo, en la faz de Cristo. Segunda de Corintios 4:6 lo dice. ¿Ok? Y mirando allí esa gloria del Señor, ese rostro del Señor, podemos ir siendo ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu ¿qué? Del Señor. ¿Ok? A mayor transformación debe haber mayor guía, debe haber mayor dependencia para ser ¿qué? Conducidos y dirigidos. Ahora, el Señor que tenemos es el Señor que escudriña la mente y los corazones. Hebreos capítulo 4, en el verso 12 y 13 nos habla acerca de esta verdad. Dice que la palabra de Dios es viva y es ¿qué?
eficaz, que es más cortante que espada o cuchillo de dos filos, ¿ok? ¿Y qué hace? Penetra hasta dividir, partir, separar el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, ¿ok? Y aparece, ¿ok? Esa obra majestuosa que solo el Señor puede hacer. Discierne los pensamientos y las intenciones, ¿qué? Del corazón, ¿ok? Por más ocultas e internas que puedan estar, el Señor que nosotros tenemos es especialista en eso, en discernir las intenciones más ocultas que hay en nuestro ¿qué? Corazón. Por eso es que uno no se puede guiar por uno mismo, porque uno se guía por uno mismo y uno termina engañado por uno mismo. ¿Ok? Uno termina engañado por uno mismo y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra y presencia, rostro o cara, la de Cristo. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar ¿qué? Cuenta. Mucho más, ¿ok? Mucho más. Poder tomar ventaja de eso. El Señor es nuestra guía. El Señor es nuestra dirección. A Él nos debemos, ¿ok? Isaías 55. Isaías 55. Por eso la exhortación en Isaías 55, el versículo número 3 y 4. Mira lo que dice de Isaías 55. Inclinad ¿qué? Vuestro oído. ¿Y qué? Y venid a mí. ¿Y qué? Eso es una exhortación y un llamado ¿a qué? A ser dirigidos, a ser direccionados. Y si lo hacemos, vivirá ¿qué? Vuestra alma. Y haré con vosotros ¿qué? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. El verso siguiente. He aquí yo lo di ¿qué? Por testigo a los pueblos, por jefe y maestro ¿qué? A las naciones. El hombre no está para conducirse solo. Mire todo lo que ha causado que el hombre se conduzca solo. ¿Ok? En 6.000 años de historia está destruyendo el planeta que Dios le dio. 6.000 años de historia. ¿Ok? No sé si le den 6.000 más. Lo que podrá hacer, pero está probado y requete probado. El hombre no está para dirigirse a sí mismo. No tiene capacidad. Él necesita ser ¿qué? Guiado, enseñado, direccionado por el Espíritu ¿qué? Del Señor. ¿Ok? Entonces lo tenemos a Él. Él es el que escudriña la mente. Él es el que escudriña los corazones. Él vive en nosotros. Él aparece en nosotros, brilla en nosotros, se manifiesta en nosotros, manifiesta su gracia en nuestros corazones. Bueno, aprovechemos, ¿ok? Esa gran ventaja que tenemos para poder ser ¿qué? Guiados, dirigidos y direccionados. Por eso el consejo apostólico ahí en 1 Corintios 4:5, cuando dice, ustedes no tomen nada, ningún juicio antes de tiempo. Porque ustedes no están para juzgar, ¿ok? Según su propio criterio. Ustedes esperen a que el Señor venga. Esperen a que el Señor aparezca. Esperen a que el Señor se haga presente. Esperen a que el Señor los dirija, les hable, los guíe, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene, entonces el Señor aclara lo oculto de las tinieblas. ¿Ok? Él aclara lo oculto de las tinieblas y manifiesta las intenciones de ¿qué? Del corazón. Eso es un gran privilegio que nosotros tenemos. Entonces, primer aspecto, mis amados, de que este evangelio es realmente la vida y el poder del Espíritu obrando en los corazones, es que usted y yo estamos llamados por Dios a andar en el Espíritu. Mire, si no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Pero no hay un andar neutral. ¿Me hago entender? No hay un andar neutral. No hay quien diga, yo ni ando en el Espíritu, ni tampoco ando en la carne. O sea, yo no ando. No, eso es falso. Usted y yo sí andamos. Usted y yo sí andamos. Lo que pasa es que o andamos en el Espíritu, o andamos ¿qué? En la carne. ¿Ok? Y estamos llamados de parte de Dios a andar y a ser guiados ¿qué? Por el Espíritu del Señor. Ahora, por el Espíritu del Señor estamos llamados también a adorar. ¿A qué? A adorar. Filipenses capítulo 3, versículo 3.
Filipenses capítulo 3, versículo 3. Estamos llamados a adorar en el Espíritu. Porque nosotros somos, dice Pablo, ¿la qué? La circuncisión. Observe, los que en espíritu, ¿qué? Servimos a Dios. Esa es la traducción de Valera. Los que en espíritu servimos a Dios, ¿ok? La palabra ahí del griego traduce adorar. Es la misma palabra para servir. Adorar y servir es la misma raíz, la misma esencia, la misma sustancia. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos ¿a quién? A Dios. ¿Y qué? Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. Observe, no teniendo ¿qué? No teniendo confianza en la carne. O sea, sino dependiendo ¿de qué? Del Espíritu, porque solo se puede adorar a Dios o servir a Dios ¿en qué? En el Espíritu. O sea, sin el Espíritu del Señor uno no puede adorar a Dios. Sin el Espíritu del Señor uno no puede servir a Dios. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta adoración? Es rendirse completamente a Él. Rendir honra al Señor. Ese es el verdadero servicio y esa es la verdadera ¿qué? Adoración que podemos ofrecer ¿a quién? Al Señor. Adoración es sinónimo de rendición. Adoración es sinónimo de ¿qué? De rendición. Es sinónimo de entrega completa al Señor. Una entrega que completa al Señor. Es como cuando el corazón se vacía completo y se da completo a su Señor. Esa es la verdadera ¿qué? Adoración. ¿Recuerda aquellos cuadros donde una mujer tomó un frasco de alabastro? ¿Ok? Llegó donde estaba el Señor y rompió aquel frasco. ¿Ok? Y lo derramó sobre sus pies y empezó a ungirlo con sus cabellos. Esa mujer, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando al Señor. ¿Ok? Ungiéndolo para su sepultura. ¿Ok? Judas, que no sabía nada de adoración, porque nunca adoraba a Dios, ¿ok? Era carnal, se puso bravo. ¿Ok? Porque dijo, ahí se nos fue un billete que nosotros podíamos realmente tener. Y como él era el que cargaba la bolsa, él sabía ya cuánto le iba a quedar ahí por impuesto. Entonces, pero esa mujer, ¿qué estaba haciendo esa mujer? ¿Adorando qué? Adorando al Señor. Ella estaba rendida completamente ¿qué? Al Señor. Esa es la verdadera adoración. Pablo lo describe en este lenguaje apostólico de esta manera, Romanos 12:1, ¿ok? Esta es una descripción de lo que es la adoración real, ¿ok? Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿qué dice? Os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos. Que los presentéis ¿cómo? En sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Racional. ¿Ok? O sea, es una entrega completa y total ¿a quién? Al Señor. Esa es la verdadera adoración. El problema es que no se puede adorar ni se puede servir a menos que sea en el Espíritu, porque uno humanamente no tiene capacidad ¿para qué? Para eso. O sea, el viejo hombre no puede adorar a Dios. No puede adorar a Dios. Puede imitar adorar a Dios, pero él no puede adorar a Dios. ¿Ok? Solamente lo puede adorar la nueva creación, y la nueva creación es en el Espíritu. Ha sido creada según Dios en la justicia y en la santidad de ¿qué? De la verdad. Entonces a Dios se adora ¿en qué? En el Espíritu. A Dios se le sirve ¿en qué? En el Espíritu. Y no hay ninguna otra manera que se pueda ¿qué? Hacer. En 2 Corintios 2, Pablo habla también un poco, ¿ok? Deja entrever de lo que es realmente esta adoración y este servir a Dios, ¿ok? 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 17. Mas a Dios gracias, ¿ok? El cual ¿qué?
nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta ¿qué? Y manifiesta por medio de nosotros en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Si Dios va a manifestar por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento, pues ese conocimiento tiene que encontrar espacio en el corazón nuestro. ¿Ok? Porque Dios nos estaría usando como vasijas suyas. ¿Ok? Vasijas llenas de su perfume para que Él pueda manifestar por medio de ¿qué? De nosotros en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Porque para Dios ¿qué? Somos grato olor de Cristo. Literal, grato olor de Cristo. ¿En quiénes somos grato olor de Cristo? ¿En los que se salvan o en los que se están salvando? ¿Okay? Grato olor de Cristo. Pero en los que se pierden o se están perdiendo, ¿qué dice? A esto ciertamente ¿qué? Olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para ¿qué? Para vida. Y para estas cosas, ¿quién es qué? ¿Quién es suficiente? ¿Okay? La verdadera adoración, ¿okay? Es cuando nosotros nos convertimos en el grato olor de Cristo. Y Dios puede manifestar esa sustancia de su Hijo por medio de ¿qué? De nosotros. Por eso verdaderamente adorar a Dios y servir a Dios no es otra cosa que poder dar a Dios o dar a los demás la medida de Cristo que está siendo ¿qué? Formada en el corazón, que está siendo real en el corazón. Y fíjense lo que el apóstol Pablo continúa diciendo luego que habla eso que habló ahí. Porque nosotros, dice, ¿qué hacemos? No adulteramos la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte ¿qué? De Dios y delante de Dios ¿qué? Hablamos en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la guía y la dirección del Espíritu. Está diciendo, no podemos hablar absolutamente nada que no sea bajo la guía y la dirección del Espíritu del Señor. No tenemos permiso a hablar algo que no venga de parte de ¿quién? De Dios, como de parte de Dios, como de parte. El lugar donde la acción se origina. Él está diciendo, la fuente nuestra para hablar lo que hablamos es ¿quién? Es Dios, como delante de Dios, delante, rostro, cara. La fuente que tenemos para hablar lo que hablamos es porque estamos viendo ¿a quién? A Cristo. Cristo está siendo revelado ¿en qué? En el corazón. El Señor es el Espíritu. Lo que el Señor, el Espíritu, revela y habla a nuestros corazones, eso es lo que nosotros hablamos ¿en qué? En Cristo. ¿Ok? Andar y ser direccionados por el Espíritu. Entonces estamos llamados a ser ¿qué? Guiados por el Espíritu. Estamos llamados a vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Y estamos llamados a adorar a Dios ¿en qué? En el Espíritu. Judas capítulo 1 versículo 20. ¿Qué más estamos llamados en el Espíritu? Judas capítulo 20. Y vamos buscando Romanos 8, 26 y 27. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre ¿qué? Vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. También se ora ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario orar en el Espíritu? ¿Okay? ¿Por qué es fundamental orar en el Espíritu? Bueno, Romanos 8, 26 y 27 nos ayuda mucho. Y dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? O sea, si nosotros oramos sin la guía, si nosotros oramos sin la dependencia, si nosotros oramos desconectados del Espíritu, nuestra oración es suprema y grandemente débil. Porque es una oración que está basada en nosotros ¿qué? Mismos. Nuestras ideas, las condiciones emocionales por las que uno está pasando. ¿Ok? Recuerde que de acuerdo a la situación emocional por la que uno pase, pues así están los deseos del corazón
del hombre en un momento determinado. Pero Pablo dice, esa oración es una oración débil porque es una oración de abajo. O sea, la oración no puede tener como fuente o como materia prima mi propio deseo. No puede, porque es una oración que no es conforme a la voluntad de ¿qué? Del Señor. Nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Ok? No, yo me sé varios versos bíblicos. Yo te aseguro que también yo me lo sé. Pero no sabemos pedir como conviene. Necesitamos la guía del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos ayude. ¿Ok? Y luego dice, pero el Espíritu mismo ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. El verso siguiente. Más, fíjate cómo se conecta todo esto. Más, ¿qué? El que escudriña, ¿qué? Los corazones. El que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Señor. Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriño la mente y ¿qué? Y los corazones. Él es la palabra viva y eficaz. La palabra que es capaz de dividir y separar el alma y el espíritu. La palabra que penetra hasta lo más profundo, ¿ok? Los tuétanos. Y es capaz de ¿qué? De discernir los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. En su rostro todo, absolutamente todo está ¿qué? Develado, se muestra perfectamente. Entonces Pablo dice, señores, el que escudriña ¿qué? Los corazones, que es el Señor Jesús, sabe, Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. ¿Qué vamos a orar nosotros por nosotros mismos? ¿Qué vamos a pedir nosotros por nosotros mismos? No, necesitamos al ayudador, porque Él es el que sabe, no nosotros, Él. Hebreos 7:25. Orando en el Espíritu, adorando en el Espíritu, sirviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Entonces, todo el conocimiento que vamos recibiendo de Dios, una vez más, no es para que sepamos más, ni para que nos llamen maestros, no. Es para ser guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, direccionados por el Espíritu cada día, dependientes del Espíritu. Por lo cual, también puede que salvar perpetuamente a los que por Él, por el Hijo, se acercan ¿qué? A Dios, viviendo siempre ¿para qué? Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. ¿Okay? Juan dice que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Bueno, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dónde está la garantía que Él nos oye? Que pedimos conforme a su voluntad. Pero ¿quién conoce la voluntad del Espíritu? Si no es el Señor mismo, el que escudriña los corazones. ¿Ok? Y si sabemos que Él nos oye, entonces ¿qué? En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas que hemos ¿qué? Pedido. Pero observe dónde está toda la clave y la esencia de esa oración, que es conforme a la voluntad ¿qué? De Dios. Pero quien conoce la voluntad de Dios es el Espíritu. Por eso nosotros no sabemos pedir como ¿qué? Como conviene. Necesitamos la guía del Espíritu. ¿Ok? Y entonces en el Espíritu se puede orar, y en el Espíritu se puede rogar, y en el Espíritu se puede suplicar. ¿Ok? Y cuando terminamos de tener una experiencia de esa, no podemos decir, ¿verdad que yo sí soy inteligente? Estoy tremendo yo. No, no. Es la dependencia de ¿qué? Del Espíritu del Señor.
todo lo que estamos experimentando, lo estamos experimentando por el Espíritu. La dependencia del Espíritu. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Y aquí en esto sí tenemos nosotros realmente cantidad de cosas erróneas con respecto a la oración. ¿Ok? Con respecto a la oración. Porque nosotros no deberíamos escoger realmente la razón por la cual orar. Debemos más bien pedirle al Espíritu que nos enseñe eso, que nos muestre eso. ¿Ok? Una vez que uno ora, uno dice, por ejemplo, Señor, oro porque quiero que me des ese trabajo. Y tú sabes que ese es el trabajo que Dios tiene para ti. Para que le estemos ordenando a Dios que sea ese trabajo. Clamo a Dios. Estoy levantándome todas las mañanas, a las 4 de la mañana, estoy clamando al Señor para que el Señor me dé ese viaje. Y ese viaje está en los planes de Dios para ti o para mí. ¿Ah? Toca el corazón de esa vecina, Señor, porque esa es la que quiero para mí como esposa. Y tú sabes que esa es la esposa que Dios tiene para ti. O sea, el asunto no es orar por lo que yo quiero, porque entonces estoy basando esa oración en mi ¿qué? En mi propia voluntad. Eso no es lo que dice el consejo divino, ¿ok? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que nosotros queremos, Él nos oye. No, eso no dice así. Si pedimos algo conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿ok? Entonces, debemos orar en el Espíritu, ser dependientes del Espíritu. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Orando qué? En todo tiempo. La única manera de hacer eso es hacerlo en el Espíritu, no hay otra forma. En todo tiempo, en toda oración y ¿qué? Una vez más, en el Espíritu. Y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y ¿qué? Y súplica por todos ¿qué? Imagínense eso, orando en ello con toda perseverancia. ¿Usted cree que nosotros podemos estar todo el tiempo en esa perseverancia y orando por todos los santos? ¿Ah? Cuando a veces estamos mirando y considerando, y ese santo es santo, pero me cae mal realmente, Señor. Ya está orando yo por ese santo. ¿Ah? Porque todo eso tiene que ver con ¿qué? Con el Espíritu, con la dependencia del Espíritu. Por eso es que solo lo podemos adorar en el Espíritu, lo podemos servir en el Espíritu. Se puede agradar a Dios en el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué más podemos operar nosotros en el Espíritu? Colosenses 1:8. Colosenses 1:8. Y esa debe ser nuestra reflexión. Si realmente cada día estamos siendo direccionados por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Si estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Tomando aquel lenguaje antiguo testamentario, estamos corriendo delante de la nube nosotros. O la nube está por un lado y nosotros vamos por otro lado. ¿Ok? Es lo que tenemos realmente que reflexionar. Colosenses 1:8. Quien también nos ha declarado ¿qué? ¿En qué? Se ama en el Espíritu. Fuera de ese Espíritu no se puede amar. ¿Okay? Se puede amar única y exclusivamente en el Espíritu. Para empezar, porque el amor es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. ¿Ok? Más el fruto del Espíritu, lo primero que dice es amor. Solo se puede amar ¿qué? En el Espíritu. No se puede amar de ninguna otra manera. ¿Ok? Y para amar en el Espíritu tenemos que experimentar el amor que fluye del Espíritu y el amor que nace del Espíritu. Mire 1 de Timoteo 1:5, lo que Pablo dice con respecto a este amor de Dios. Pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón ¿qué? El mandamiento era la edificación de Dios que es por fe.
A eso fue dirigido, ¿ok? El que fue enviado a ese lugar, ¿ok? Ves ahí y ordena eso, ¿ok? Y este es el mandamiento, edifica por fe. La edificación de Dios, que es que por fe, por la luz y mente de Cristo. Y el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? El amor nacido ¿de qué? De corazón limpio, de buena conciencia y de fe ¿qué? No fingida. Preparar el corazón para que el amor de Dios ¿qué? Nazca. Si el amor de Dios nace en nosotros, entonces nosotros podemos ¿qué? Amar en el Espíritu. Y el Espíritu hace esa obra en nosotros. ¿Okay? Por eso la santificación es mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Nuestros corazones pueden ser limpios. Nuestra conciencia puede ser trabajada por Dios y llegar a ser una buena ¿qué? Conciencia. Y la fe puede ser una fe genuina, no fingida. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 5. Es el Espíritu el que ministra este amor en los corazones. Y la esperanza o la expectativa, ¿no qué? No avergüenza, ¿ok? ¿Cuál esperanza y cuál expectativa es la que no avergüenza? Bueno, la esperanza de la cual hablan todas las Escrituras y la esperanza de la cual hablan la mayoría de los apóstoles en las epístolas apostólicas, ¿ok? Algunos le llamaron la esperanza viva, ¿ok? Otros como Pablo le llamaron la esperanza del Evangelio, ¿ok? Y exhortaban a los fieles, no se muevan de la esperanza que del Evangelio, ¿ok? Luego la llamó la esperanza de la vida eterna, la esperanza que está reservada en los cielos. A Timoteo le dijo, Timoteo, la esperanza realmente es nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Entonces esa esperanza no puede ¿qué? Avergonzar porque es Él mismo, ¿ok? Por eso es que la esperanza no ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido ¿qué? Dado, ¿ok? Pablo llega ahí a esa conclusión y mire los versículos anteriores. Vamos al versículo anterior, el 4. Y la paciencia prueba y la prueba ¿qué? Entonces Pablo está diciendo, ahora hay una prueba y esa prueba nos produce ¿qué? Expectativa, ¿ok? Esa evidencia nos produce expectativa. El poder realmente ver al Señor, conocer al Señor, participar de Él, oírle, nos produce ¿qué? Expectativa, ¿ok? Pero esa evidencia que tenemos del Señor ha venido por la paciencia, porque hemos esperado ¿qué? En el Señor, ¿ok? Ese es uno de los grandes beneficios que tiene el esperar ¿qué? En el Señor, en no correr delante de la luz, en no tomar nuestras propias decisiones, esperar que el Señor aparezca, guíe, hable, direccione, ¿ok? Porque eso es lo que va a producir en nosotros ¿qué? La evidencia de Cristo. Esa prueba es evidencia de Cristo y esa evidencia entonces incrementa en nosotros la expectativa, ¿ok? Pero esa paciencia tampoco aparece así de buenas a primeras. Si seguimos en el versículo 3 nos damos cuenta que esa paciencia llega por la tribulación. Porque la tribulación ¿qué produce? Paciencia. Por eso dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O sea, si nos toca pasar por una tribulación, no se angustie. Porque tenemos garantía que de esa tribulación vamos a experimentar paciencia del Espíritu. ¿Ok? Y si estamos siendo entrenados en esa paciencia, de esa paciencia va a fluir la evidencia de ver al Señor. La evidencia de cada día experimentar más al Señor. La evidencia de oír al Señor. ¿Ok?
Y eso es un gran beneficio, porque esa evidencia va a incrementar en nosotros la expectativa divina. ¿Ok? Verso, el que sigue, pero hacia atrás. El 2. Por quien también que tenemos entrada, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por la fe a qué? A esta gracia. Por medio de la luz entramos al poder. La fe es la luz, la gracia es el poder. ¿Ok? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿qué? En la debilidad. Por quien también tenemos entrada por la fe, por la luz a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes y nos gloriamos en la esperanza o en la expectativa de la gloria ¿qué? De Dios. ¿Quién es la expectativa de gloria en nosotros? Pablo sabía lo que estaba realmente plasmando allí en esas palabras que les estaba escribiendo a los hermanos que estaban en Roma. Y el verso 1 dice, justificados pues por la fe, hechos partícipes de la justicia de Dios. Y hechos partícipes de la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. Y mediante esa justicia que tenemos, paz para con Dios, porque el fruto de la justicia es la ¿qué? La paz. Por eso el reino es justicia, paz y gozo ¿qué? En el Espíritu. Así es que de esa manera es que se puede ¿qué? Amar en el Espíritu. Si no es en el Espíritu, uno no puede amar, porque este es el amor de Dios. Este es el amor ágape. Este es el amor que Pablo está describiendo como algo vivo y real ahí en 1 Corintios 13. ¿Ok? El amor de Dios. Y ese amor definitivamente solo se experimenta ¿qué? En el Espíritu. ¿Ok? Recuerda que lo que nosotros llamamos amor realmente es uno de los sentimientos más egoístas que puede haber. ¿Ok? No tiene nada que ver con el amor de Dios. ¿Ok? Por eso es un privilegio cada vez que amamos a nuestro prójimo o que amamos a nuestros hermanos, ¿ok? O que amamos a nuestra esposa o amamos a nuestros hijos, pero con el amor de ¿qué? De Dios, ¿ok? Si no es con el amor de Dios, en vez de amar, entre comillas, estamos perjudicando, ¿ok? Porque la clave es el amor de ¿qué? De Dios, la misma naturaleza de Dios que fluye ahí en esa realidad. ¿Qué otra cosa podemos nosotros operar en el Espíritu? Ya vimos que estamos llamados a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a adorar en el Espíritu, servir en el Espíritu. ¿Qué más? Orar en el Espíritu, amar en el Espíritu. ¿Qué otra cosa? 1 de Pedro 1. Y para eso es que Dios alumbra nuestros corazones. Para eso es que Dios se revela a nosotros. Para eso es que Dios nos permite ver al Hijo. Para eso es que Dios nos permite oír al Hijo. Para eso es que Dios nos permite ser por el Hijo ¿qué? Enseñados. ¿Para qué? Para tener una vida rendida, guiada y dirigida por el Espíritu del Señor. Mis amados, tenemos que volver a la dependencia del Espíritu. Hoy se vive un evangelio sin el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de evangelio será? Porque el evangelio verdadero es total y completamente dependiente ¿de qué? Del Espíritu. Hay una desconexión muy grande del Espíritu del Señor. Nosotros sin la guianza, dirección, comunión del Espíritu del Señor, no deberíamos ni abrir las Escrituras. Es un peligro abrir las Escrituras con la mente carnal. Brotan las ideas y brotan las imaginaciones. Accesar a la palabra de Dios sin la luz del Espíritu de Dios es un peligro terrible. De ahí donde salen todas las ideas e imaginaciones nuestras. ¿Ok? Por eso tenemos que ir en la reverencia, en el temor del Espíritu del Señor. Para que sea el Señor el que ¿qué? El que nos enseñe, el que nos abra el entendimiento, el que nos abra las Escrituras, el que nos guíe. ¿Ok? Nosotros no tenemos esa capacidad. 1 de Pedro 1, 22.
Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo ¿qué? Purificado vuestras almas por la ¿qué? Por la obediencia a la verdad. Observe, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifican nuestras almas? Obedeciendo ¿qué? A la verdad. Ahora, ¿cómo obedecemos a la verdad o mediante qué obedecemos a la verdad? Mire lo que dice ahí. Tremendo, ¿ah? Entonces también mediante el Espíritu podemos obedecer a la verdad. O sea, sin el Espíritu uno no puede obedecer a la verdad. No puede, no puede. Y no solamente conocerla, es obedecerla. Porque yo puedo conocer una verdad y no obedecerla. ¿Ok? Yo puedo conocerla, pero no la ¿qué? No la obedezco. Pero él lo que dice ahí es que se obedece a la verdad, pero mediante ¿qué? El Espíritu. Yo puedo oír al Señor. ¿Ok? En aquel cuadro que el Señor habla en Apocalipsis 3. He aquí estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y el Señor lo dijo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, yo entraré a él y cenaré con él. No, ya me volé una parte. No es si alguno oye solamente. ¿Qué sigue? Si alguno oye, ¿y qué? Y abre la puerta. Si alguno oye, ¿y qué? Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué está diciendo? Yo puedo oír, pero la puerta sigue cerrada. Estoy oyendo, pero la puerta sigue ¿qué? Cerrada. Y si la puerta sigue cerrada, él no va a ¿qué? Él no va a entrar. O sea, la clave es la obediencia ¿qué? A la verdad. Pero ¿cómo se obedece a la verdad? Se obedece mediante ¿qué? El Espíritu. ¿Ok? Lo que origina todo es el Espíritu. La llama que enciende en nosotros la vida divina es el Espíritu. Lo que nos hace mover en la realidad del Señor es el Espíritu. Poder participar de todas estas realidades de Cristo solamente se puede hacer dependiente de ¿qué? Del Espíritu. ¿Podemos orar? Sí, pero para que esa oración realmente sea una oración representativa y tenga valor ante Dios, tiene que ser orando en el Espíritu. ¿Podemos adorar y servir a Dios? Sí, pero para que sea una adoración genuina y un servicio genuino, tiene que ser en el Espíritu. Todo es dependiente de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, mediante el Espíritu, obedecemos a la verdad. Y al obedecer a la verdad, nuestras almas van siendo ¿qué? Purificadas. Dice que esa obra ¿para qué es esa obra? Para el amor ¿qué? Fraternal no fingido. O sea, el amor fraternal no fingido es fruto de ¿qué? Es fruto de unas almas que han sido y están siendo ¿qué? Purificadas, y están siendo purificadas porque han obedecido ¿qué? A la verdad, y han obedecido a la verdad porque están sujetas y dependientes ¿de quién? Del Espíritu. Y el fruto que eso da es ¿qué? El amor fraternal ¿qué? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón ¿qué? De corazón puro. ¿Ok? Por eso es que el apóstol Juan, cuando habla del obedecer estos mandamientos, él dice, Señor, el obedecer tus mandamientos o tus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque no los estoy obedeciendo yo con mi propia capacidad, porque yo no puedo obedecer los mandamientos de Dios con mi propia capacidad. Pero si estoy dependiente del Espíritu, entonces mediante el Espíritu sí puedo ¿qué? Obedecer a la verdad. ¿Ok? Si no, me queda
imposible obedecer a la verdad. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Él y solo Él nos puede hacer ¿qué? Aptos, para que hagáis ¿qué? Su voluntad. ¿Sí lo ve? Para que hagáis su voluntad. Okay. Eso es obedecer ¿qué? A la verdad, porque esa es la voluntad del Señor, que obedezcamos a la verdad, para que hagáis su voluntad. Pero ¿cómo eso es posible? Haciendo Él en vosotros lo que es ¿qué? Agradable delante de Él por Jesucristo. Esa es la expresión que leímos allá, mediante el Espíritu. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a el cual sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. ¿Okay? Filipenses capítulo 2. Entonces, por el Espíritu se puede ¿qué? Obedecer. Mediante el Espíritu se puede obedecer. Sin el Espíritu es imposible obedecer. No podemos obedecer. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ¿qué? Ausencia, ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación con temor y con ¿qué? Y con temblor. ¿Sabe qué significa eso? Estar presto y atento a la guía y dirección del Espíritu. Esa palabra ocupar tiene que ver con prestar atención a la guía y dirección de ¿qué? Del Espíritu del Señor. ¿Okay? Y cuando prestamos atención a la guía y dirección del Señor, entonces el Señor ministra por su Espíritu su temor en nuestros corazones. ¿No ves que una manifestación del Espíritu de Dios es el espíritu de temor del Señor? Ese es uno de los 7 espíritus de Dios. El espíritu de ¿qué? De temor del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos ocupamos en vuestra ¿qué? Salvación? No es haciendo obras humanas. No es haciendo esfuerzos humanos. Sabemos que esas cosas son trapos de inmundicia para Dios, porque proceden del hombre que Dios ha rechazado. Eternamente y para siempre, Dios no tiene nada que ver con ese hombre viejo. Dios lo ha desechado. Es territorio de impiedad. Dios no tiene comunión con él ni jamás la tendrá. ¿Ok? Adán nunca se va a convertir. La carne nunca se va a arrepentir. Dios con esa naturaleza no tiene ningún tipo de relación. Todo lo que nosotros hagamos desde esa naturaleza para Dios es algo que Él aborrece. ¿Ok? No es posible. Entonces, ¿cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Una manera práctica, real, viviana, diaria, cotidiana. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Prestando atención a la guía y voz de ¿qué? Del Espíritu del Señor. ¿Ok? Pero prestando ¿qué? Atención. Porque puede ser que el Espíritu del Señor nos hable y nosotros estamos ¿qué? Entretenidos en otra cosa. ¿Ok? Y el Espíritu del Señor está diciéndonos algo, pero eso que el Espíritu de Dios nos está diciendo nos está confrontando y nosotros queremos permanecer en eso que nos está agradando. ¿Ok? Y somos capaces de decir, este no es el Espíritu. Esta voz es una voz extraña. Es el extraño el que me está hablando. No, no es ningún extraño. Es el Espíritu. Lo que pasa es que no nos gusta lo que nos está ¿qué? Mostrando. No nos gusta lo que nos está ¿qué? Señalando. ¿Ok? Pero así de esa manera nosotros podemos ¿qué? Ocuparnos en vuestra ¿qué?
salvación. Ese ocupar tiene mucho que ver con el labrar y guardar del huerto, imagínense. Con el labrar y guardar del huerto. Y el labrar y guardar del huerto, ¿en qué consistía? Exactamente en eso, en prestar atención a la voz y presencia de Dios. De eso se trataba. Todo ese labrar y guardar tenía que ver con eso. Esa palabra labrar en lo más profundo es adorar. ¿Okay? Lo primero que Dios le demandó al hombre en el huerto fue: adórame. ¿Qué significa eso? Ríndete completamente a mí, a mi presencia, a mi voz, a mi persona. Tú me tienes que escuchar a mí, tienes que ser enseñado por mí. Quien te dirige soy yo. Y tienes que estar como un vigilante, como está un centinela. No te distraigas por nada y que nada te distraiga, ni de mi voz, ni de mi presencia, ni de mi guía, ni mi dirección. Esa era la esencia de ¿qué? De labrar, de adorar, como un ¿qué? Centinela guardando eso. Efectivamente no lo hizo. Que para empezar la mujer estaba por un lado y él estaba por otro. ¿Ok? Entonces no hizo eso, no prestó ¿qué? Atención y perdió. ¿Ok? El propósito para el cual Dios lo había ¿qué? Establecido o constituido. Verso siguiente. Porque Dios es el que en vosotros ¿qué? Y esto es muy importante, mis amados. Esto es sumamente importante. Porque eso que está allí mencionándose, ese es el verso ¿qué? 13. Eso es la consecuencia o resultado del verso 12. Porque Dios es el que en nosotros ¿qué? O sea, nosotros somos muy rápidos para tomar versículos que nos gustan y justificar con esos versículos cosas que nosotros queremos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un deseo de tal cosa y eso lo justificamos y decimos: es que Dios produce en mí el querer como el hacer. Mija, es que Dios lo ha producido. ¿Cómo tú vas a meterte en esto? Dios ya lo produjo en mí. Tengo el deseo que Dios ha puesto en mi corazón. Ese deseo no lo puso Dios. Ese deseo es tu carne el que lo puso. Porque para que Dios produzca en nosotros ¿qué? El querer como el hacer, hay que ocuparnos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Tenemos que prestar atención a la guía, voz y dirección del Espíritu. ¿En quién? En nosotros. Cuando prestamos atención a la guía, voz y dirección del Espíritu en nosotros, como consecuencia de ello, ahí sí no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni hay que hacer ningún curso, ni hay que aprender 84 pasos. No, eso fluye de manera natural. Dios produce en nosotros. ¿Qué Dios produce en nosotros? El querer, como el hacer, por su buena ¿qué? Voluntad. ¿Ves? Produce en nosotros el querer como ¿qué? Como el hacer. Ojo, por su buena ¿qué? O sea que el querer que se produce en nosotros, el querer es la voluntad de Dios. El hacer que se produce en nosotros es la voluntad de Dios. Y entonces, dentro de esa realidad es que el Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, en mi persona, en mi esencia, en mi autoridad, en mi carácter, en mi espíritu, en mi propia naturaleza. Nada habéis pedido en mi nombre, porque todo lo que piden lo piden según sus propios deseos. Pero pidan en mi nombre y eso os será hecho. Y nosotros eso lo cogimos. ¿Ok? Señor, quiero ir a Hollywood. Dame la oportunidad. Visa americana, Orlando. En el nombre de Jesús. Está hecho. Créalo, hermano, recíbalo. No tiene nada que ver. Es en su nombre, en su persona, en su esencia, en su carácter, en su autoridad, en su espíritu, en su naturaleza. Dios dice: pidan en mi nombre, para que vean que todo lo que pidan les será ¿qué? Concedido. Porque es que cuando uno pide en su nombre, si se pide en su nombre, es porque Dios ha producido en nosotros el querer
como el hacer por su buena voluntad. Y entonces esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces estamos seguros que las cosas que hemos pedido, ¿las qué? Las tenemos. ¿Ok? Obedecer mediante ¿qué? El Espíritu del Señor. ¿Ok? Bueno, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por tu gracia. Y te damos gracias, Señor amado, porque no nos has dejado huérfanos. Tú no nos has dejado huérfanos. Aquello que tú anunciaste y declaraste a tus discípulos, cada día se torna real en muchos corazones. No os dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os conviene que yo me vaya para poder enviarles al otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros para siempre. Señor, te queremos agradecer por la presencia gloriosa de tu Espíritu. Este es el Espíritu que tú nos has dado. Y mediante tu Espíritu podemos ser guiados. Mediante tu Espíritu podemos andar en este camino nuevo y en este camino vivo. Mediante tu Espíritu, Señor, podemos adorar. Mediante tu Espíritu te podemos servir. Mediante tu Espíritu podemos amarnos unos a otros con entrañable amor fraternal, con una fe no fingida, sino genuina. Pero también mediante tu Espíritu podemos orar, Señor. Orar conforme a tu voluntad. Porque tú produces en nosotros mediante tu Espíritu el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, y qué privilegio tan hermoso, mediante tu Espíritu podemos obedecer a la verdad. El Evangelio mediante tu Espíritu no es una carga pesada. No. El Evangelio mediante tu Espíritu es un deleite, Señor. Es un placer en el corazón nuestro. El Evangelio mediante tu Espíritu es el descubrir cada día el tesoro glorioso que tenemos. Y podemos ver la gran diferencia entre el tesoro y el vaso que lo posee. Y entonces sabemos y somos afirmados que la excelencia del poder no es de nosotros, sino es tuya, Señor. Gracias. Gracias porque mediante tu Espíritu, la dependencia de tu Espíritu, la guía de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu, cada día realmente podemos experimentar la vida, el poder, la naturaleza y la gloria que están en ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar como se camina en el Espíritu, firme, hacia adelante, puesto los ojos en nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Oramos juntos, Padre, como cuerpo, como iglesia. Declaro para con todos mis hermanos que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor. Afirmados en ti, arraigados en ti, cimentados en ti, cada día, Señor, en Cristo Jesús, para la gloria y para la honra de tu bendito nombre. Amén y amén.
Bueno, mis amados, les recordamos nuestras reuniones que tenemos por Zoom, lunes y miércoles. Mañana vamos a estar conectados 7:30 de la noche, ¿ok? Antes que el Señor venga nuevamente, antes que venga, participe en alguna de las reuniones. Denos